Señor, damos la bendición a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de dirigirnos a ti a través de este video, a través de esta palabra que Dios nos ha entregado, declarando victoria en medio de la persecución. Yo creo en el nombre del Señor que aún a pesar de la persecución, de las vicisitudes, de los problemas económicos, de los problemas de salud, de los problemas financieros en tu casa, en tu familia, creo que hay victoria en medio de esa persecución, en medio de esa lucha. Yo creo en el nombre del Señor lo que dice la palabra en el Salmo 3, versículo 1. Aleluya, cuando el salmista se sintió perseguido, dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Cuando mi voz clame a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Yo quiero decirte en esta hora que Dios está atento a tu necesidad. Dios está atento a tu problema, a tu dificultad. Él sabe que tú estás siendo perseguido, pero es necesaria la persecución porque en medio de ella tú vas a tener la victoria. El salmista sabía que estaba en medio de la persecución, pero sabía que Dios le daba la victoria. En Josué, alabado sea el nombre del Señor, también nos habla, nos da este tema. Aleluya, en el capítulo 23, versículo 10, dice de la siguiente manera: un varón de vosotros perseguiréis a mil. Escucha esto: un varón de vosotros perseguiréis a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Alabado sea el nombre del Señor. Un varón hará perseguir a mil. Yo creo en el nombre del Señor que si hoy tú y yo nos unimos, vamos a hacer perseguir a 10,000. Alguien que se había levantado, alguien que se había, aleluya, puesto como Zambalá, como Tobía en tu vida, en tu ministerio, creo que va a salir huyendo en esta mañana, en esta hora. Alabado sea Dios. Yo creo que la palabra de Dios se impregna en tu espíritu para que la hagas viva hoy a través de esta palabra y puedas realmente reconocer que en medio de la tribulación, en medio de la persecución, hay victoria para ti. El salmista sabía que estaba siendo perseguido, pero que la victoria venía de parte de Dios. Dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 30 de la siguiente manera: ¿cómo podré perseguir uno a 1,000 y dos hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregado, porque la roca de ellos no es como la roca nuestra. Alabado sea Dios. La roca tuya se llama Jesucristo. En ti está el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. La pelea no es tuya, la pelea es de Dios. Y cuando tú declaras, aleluya, que tu problema y tu dificultad tiene que enfrentarse a nuestro Dios, entonces allí viene la victoria para ti. Yo creo en esta hora que a través de esta palabra tú estás siendo impactado, tú estás siendo ministrado por el mismo Dios a través de ella. Gloria a Dios. Y yo creo que hoy te levantas en victoria creyendo, gloria a Dios, creyendo esta palabra, y que nosotros hoy, unidos en el Espíritu, vamos a hacer huir a 10,000. Así que la adversidad se va, el gigante se va, la adversidad y lo que se ha levantado en contra tuya tiene que ceder en esta hora en el nombre de Jesús. Yo declaro esta palabra a favor tuyo y creo que el cielo se une a favor nuestro, a favor tuyo, para declararnos la victoria. Yo quiero que tú recibas esta palabra con un amén, con un gloria a Dios, y diciendo amén, yo la recibo en mi corazón, en mi vida, para hacerla viva en mí. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y nos vamos a ver en unos videos más adelante. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.